Don Rolf, yo quería agradecerle a nombre del Centro de Estudios Libertarios poder conversar con usted y en ese sentido, para poder conocerlo un poco más, porque una cuestión es la figura como economista, como académico y como ex ministro de Estado. ¿Quién es usted? O sea, ¿qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿A qué dedican los tiempos? Eso nos gustaría un poco conocerlo, un poquito más primero. Ya, bueno, quizás deba partir agradeciéndole al Centro de Estudios Libertarios la oportunidad de esta conversación, ¿verdad? Y agradecerte a ti tu tiempo para conversar conmigo. Ahora, la pregunta es importante, la que tú planteas, y la verdad es que el hobby se entiende normalmente, nos da como algo que uno hace porque le interesa, y el trabajo tiene normalmente la connotación de una cosa que uno, ¿verdad?, tiene que hacer para poder vivir o qué sé yo. Bueno, en el caso mío, por lo menos, yo tuve la inmensa suerte de que la profesión, ¿verdad?, mía de economista, es lo que me gusta hacer. Entonces yo no siento el trabajo, ¿verdad?, como algo, como un sacrificio, como un mal, ¿verdad? El trabajo para mí es parte de lo que siento. Entonces yo no hago esa distinción entre trabajo y hobby, por ejemplo, ¿verdad? O sea, para mí son la misma cosa. Ahora, quizás lo que más se parece a un hobby es el campo. Yo personalmente dedico 4 días, o sea, con mi esposa vivimos 4 días en Santiago y 3 días en el campo, porque tenemos un pequeño campo dedicado a las almendras, y ese es mi hobby, ¿verdad? Entonces, soy economista de corazón y tengo un campo, ¿verdad?, que obviamente también me gusta y me interesa. Muy bien. Claro, que al final uno tiende a pensar, hay mucho, y sobre todo las generaciones jóvenes, como que el trabajo fuese casi algo impuesto negativo, etcétera, y a mí me resulta muy agradable conocer gente que cuando ya tiene sus años sigue trabajando con una intensidad y con una pasión, pasado los 80 años, con ganas, porque uno tiene la suerte como la tiene usted, y curiosamente me ha pasado con profesores que son personas, yo conozco un par más también que tienen algunos años y que ellos felices y no los pueden sacar de lo que hacen, de la investigación o del aula, porque eso sería sepultarlos en vida, digamos. Ahora, en parte, el problema ese del trabajo como un mal, digamos, como un costo, digamos, tiene que ver con lo que nosotros mismos enseñamos, ¿verdad? ¿Sí? De que, ¿verdad?, contraponemos el trabajo, el ocio al trabajo, ¿no? Y el ocio es bueno y el trabajo es un costo, digamos, ¿no? Entonces, nosotros mismos tenemos un poco de responsabilidad, ¿verdad?, en generar esa impresión de que el trabajo es algo costoso, digamos. Claro. Yo quiero preguntarle con respecto al tema, más que el tema político, yo quiero hablar del tema económico, y aquí me voy a meter en un tema ya más gordo, como dicen los amigos españoles. ¿Qué semejanzas y diferencias ve en las crisis del año 29, en la del año 82, que le tocó ser parte, y la del 2020, que es la que estamos comenzando a vivir a raíz de todo este tema de la pandemia, y en particular en Chile con lo del 18 de octubre? O sea, 29, 82, 2020. ¿Qué nos puede contar de eso? Que la gente pueda entender en el fondo, bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Cuáles son sus principales causas? Sí, Etcétera. sí. Bueno, las tres son crisis muy grandes, ¿verdad? Entonces, tienen una similitud que en estas tres crisis el PIB per cápita del país cayó mucho, ¿verdad? En la crisis del 29, si uno suma los 2 o 3 años con PIB negativo, la caída del PIB fue más o menos del 50%, o sea,
una caída muy, muy, muy fuerte. En el 82 la caída fue bastante menos, fue del orden del 17%. Bueno, y en este momento estamos, en mi opinión, frente a una incertidumbre, de tal manera de que cualquier proyección que se haga no es muy certera, ¿verdad? La incertidumbre es de tal naturaleza de que no se pueden medir riesgos, y como no se pueden medir riesgos, no se puede hacer una buena proyección, pero las proyecciones que hay son de que el PIB per cápita de Chile puede caer del orden del 5% este año y recuperarse el próximo año. Ahora, vuelvo a decir, esas son proyecciones que no tienen un grado de certeza muy alto, ¿no? Entonces podría ser incluso mayor, ¿verdad? Y podría ser algo menor, ¿no? Pero podría ser mayor. Ahora, de todas maneras, yo espero que sea menor que en el año 82 y mucho menor que la Gran Depresión del año 29-32, de los años 29-32. Claro, porque además el año 29 al 32 el mundo era diferente, era un mundo mucho más pobre, estaba justo entre dos guerras, obviamente no sabían que estaban por partir otra guerra, que era la Segunda Guerra, era todo bastante más precario, y bueno, caer el 50%, además, para que toda la gente lo entienda, es como que a todo el mundo le bajen un 50% el sueldo, llamémoslo así, por hacerlo simple. Claro, claro, claro. Es brutal, Es brutal, es es brutal. brutal. En Y, cambio, la caída si es que es del orden del 4,5-5% en Chile este año, es relativamente menor, ¿verdad? Comparado con esta crisis y también comparado con la crisis del 82. O sea, 17% de caída es muy distinto de 4,5, ¿verdad? Son órdenes de magnitud distintas, ¿eh? claro, Entonces, ahora lo que sí es cierto que nosotros no sabemos, ¿te fijas qué va a pasar ahora? Entonces, como no sabemos realmente qué va a pasar ahora, tampoco uno puede decir, bueno, va a caer 5%, a lo mejor, ¿te fijas? A lo mejor es más. Entonces, hay que esperar que pase para poder saber exactamente, ¿verdad?, cuál va a ser la magnitud de esta crisis comparada con las anteriores. claro, y Eh, además el nuevo Ahora, contexto. Perdón. las causas son muy distintas, ¿no? La, Uh-huh. yo diría, poniéndolo en categoría general, la causa de la crisis del 29 fue básicamente una caída de la demanda agregada, ¿verdad? Uh-huh. Del producto demandado, digamos, del país. La crisis del 82 yo diría que fue una crisis mixta, que tuvo una parte también de caída de la demanda agregada y otra parte financiera. Y la crisis actual, bueno, obviamente es causada por la pandemia, ¿verdad? Entonces son orígenes muy distintos. Eh, Sin embargo, y bueno, y quizá valga la pena entrar un poco en más detalle en cada una de ellas, porque los orígenes son muy distintos, por lo tanto también las soluciones son en parte distintas. Claro, La ¿no? crisis del 29, como yo creo que lo ilustra muy bien y definitivamente Milton Friedman en un capítulo de su famosa Historia Monetaria, se origina cuando la Reserva Federal, frente a una situación en las bolsas de comercio y a una política de acumulación de oro en Francia, la Reserva Federal de Estados Unidos, en vez de expandir la cantidad de dinero, decide aplicar una política monetaria restrictiva, ¿eh? Entonces, yo diría que ese fue el origen de esa crisis y la solución obviamente fue expandir el gasto agregado mediante incremento de la cantidad de dinero y del gasto fiscal, que es lo que se hizo posteriormente durante los años 30 en Estados Unidos. Y con eso se recuperó, digamos, el mundo. La crisis del año 82 en Chile tuvo un origen inmediato, digamos, cuando México deja de pagar su deuda externa. Y eso produjo un contagio financiero en la región
y nos golpeó a nosotros también. Sin embargo, si uno va un poco más para atrás y ver por qué diablo México tuvo su problema, la crisis del 82 se origina cuando los países petroleros de la OPEP, ¿verdad? En una segunda alza, hicieron una alza a comienzos de los años 70 y la segunda alza en el 78 por ahí. Bueno, cuando los países petroleros deciden aumentar el precio del petróleo, restringir la oferta de petróleo, y los países desarrollados deciden aplicar políticas macroeconómicas restrictivas. Entonces, fue eso lo que generó la crisis del 82 afuera, que nosotros la recibimos por contagio y nos afectó. Bueno, y la crisis actual es básicamente una crisis que se produce por la pandemia y la forma en que los países reaccionan frente a esa pandemia, ¿verdad? Dándole un gran valor, digamos, a cada vida perdida, y aplican entonces cuarentena que implican restricciones a la producción de servicios como el turismo, la aviación, los restaurantes, qué sé yo, ¿verdad? Lo que conocemos como consecuencia de estas cuarentenas, que entonces restringen la oferta de una parte importante del producto de los países. Claro, y que además son en estas industrias, ya sea el turismo, la restauración, los hoteles, son intensas en mano de obra, que hoy día hay muchos de ellos, mucha gente que ha perdido el empleo, y que por lo demás, dado también lo que tiene este virus, es que como es contagioso, no se atreven a volver, porque sencillamente podría haber unos siguientes brotes, por ejemplo, entendiendo que pasó lo que pasó, digamos, no hay mucha vuelta atrás. Ahora, afortunadamente, uno ya ve a estas alturas del mes de junio, ve que en Europa ya están haciendo el desconfinamiento progresivo y poco a poco empiezan a volver. Bueno, es un tema. Y en ese sentido... Bueno, ese tema, te fijas, es al que yo me refiero como incertidumbre knightiana, ¿verdad? Y significa que tú no puedes calcular riesgos porque no sabes cómo va a evolucionar la pandemia. Entonces, como no sabes cómo va a evolucionar la pandemia, entonces no tienes cómo predecir prácticamente nada. Digamos. Claro, porque mientras no haya una vacuna, no hay mucho, o sea, una vacuna o un tratamiento efectivo y que sea económicamente viable, no hay cómo. O sea, esto puede volver y pasar mucho tiempo. Así es. Sí, entonces claramente afecta a sectores económicos importantes, particularmente que son intensivos en gente. O sea, lo que vemos en las aerolíneas, en los hoteles, en los restaurantes, que es un desastre, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué fórmulas podrían usar? Bueno, por eso, oye, un segundo, por eso esta crisis, si bien, ¿verdad?, implica una reducción, parte con una reducción de la oferta de estos bienes y servicios, ¿verdad? Parte con una reducción. Pero sin embargo se traduce eventualmente en una falta de demanda, ¿eh? porque la gente, ¿verdad?, no sabiendo cuál es el futuro, restringe sus compras y por lo tanto, ¿verdad?, genera una falta de demanda. Entonces, en cierto sentido, las tres crisis esas, la del 29, el 82, tienen un componente de falta de demanda, ¿verdad? Pero no es el origen, solamente fue origen único en la crisis del 29, y en el 82 vino acompañada por la parte financiera. En cambio, esta es una restricción de oferta que está acompañada por una restricción de demanda que se produce por esa restricción de oferta y el efecto empleo y qué sé yo. Exactamente. ¿Y qué fórmulas deberían aplicar siendo razonables y responsables, y además que sean responsables, no que suenen irresponsables, sino que responsables los estados para poder activar esto una vez que empieza a aclararse el panorama? Porque acá está toda la tentación del keynesianismo extremo, como un poco lo que uno escucha en la televisión a los señores políticos, de lanzar la casa por la ventana y endeudar al país hacia el infinito y más allá,
total la fiesta no la van a pagar ellos, la pagan nuestros nietos o bisnietos, da igual, un poco lo que ha pasado en los países desarrollados que tenemos con deudas gigantes, como el caso de España, Japón, etcétera, siendo que no somos desarrollados por lo demás, no tenemos el seniority. Sí. Mira, yo creo que para contestar esta pregunta hay que hacer dos supuestos. Un primer supuesto sería, y son alternativos los dos supuestos. El primer supuesto es de que la política para controlar la pandemia es el tipo de política que se está siguiendo en Chile y en la mayor parte del mundo a raíz de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y que consiste, ¿verdad?, básicamente en, bueno, ciertas prácticas, ¿verdad?, como por ejemplo usar mascarilla, lavarse las manos a menudo, bueno, ciertamente mantener una distancia mínima, en fin, todo ese tipo de prácticas, conjunto con cuarentena en el caso en que los contagios pasan un cierto límite, digamos, ¿no? Bueno, entonces, si esa es la política sanitaria y esa tiene prioridad, bueno, entonces la pregunta es ahí qué es lo que se hace, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? Y yo creo que lo que se hace es casi exactamente lo que está haciendo el gobierno, ¿verdad? Es por un lado ayudarle a la familia, por otro lado a las empresas, en fin, ¿no? Y eso podemos conversar más adelante. Entonces, yo creo que esa es una visión del problema. La otra visión del problema, o sea, el otro supuesto, sería de que el gobierno decidiera, ¿verdad?, hacer una gran campaña de cuáles son las prácticas útiles, digamos, para minimizar el costo en vidas de la pandemia, que son las mismas prácticas de las que hablamos hace un minuto atrás, pero no hay cuarentena, ¿verdad? O sea que la población sola actúa de tal manera de evitar los contagios al máximo posible. Y hay ejemplos de esa segunda alternativa. Una de ellas es Uruguay y otra es probablemente Suecia, ¿verdad? Y los dos países han sido bien exitosos en lograr controlar los efectos de la pandemia sin necesariamente imponer cuarentena y otro tipo de esas restricciones. Y eso tiene una obvia ventaja en términos económicos, ¿verdad? De que si tú lo que haces es, le tiras la pelota, digamos, a las personas para que ellas actúen responsablemente, tú puedes seguir teniendo restaurantes abiertos y hacer viajes y tener turismo, en fin, y no necesariamente tienes el país semi-paralizado, ¿no? Entonces, son esas dos cosas, ¿verdad? Y el pivote entre esas dos cosas es la política frente a la pandemia, frente al coronavirus, ¿no? Y aquí hemos ¿Cómo visto lo también, enfrentan? claro, cómo la gente, y uno entiende también porque efectivamente hay cierta precariedad de algunos sectores del país que viven el día a día, y eso lo hemos visto, y por eso también la ayuda del Estado, pero también hay gente que en verdad no hace caso, o sea, que pudiendo quedarse en casa no lo hacen, y uno lo ve como en algunos lugares de las distintas ciudades han ido bajando los contagios. Por ejemplo, lo que ocurrió en Osorno y en Temuco, hasta hace algunas semanas que tuvieron unos picos bien altos y lograron bajar porque la gente tomó una conciencia de que tenían que quedarse, pero no porque tuvieran militares en las calles, sino que porque era necesario para protegerse entre todos. Pero la otra es que, porque además lo que ha florecido, lo que podemos ver es que ha florecido la delincuencia con estas cosas. O sea, uno ve hoy día un poco desatado. Entonces, y en ese sentido, porque supongamos el caso uno es lo que han hecho básicamente las políticas de la Organización Mundial de la Salud, el tema del uso de la mascarilla, los guantes, lavarse las manos, el tema de las cuarentenas y ayudar a la familia, un poco lo que ha hecho el gobierno actual. Pero acá claramente hay un tema del individuo, hacerse cargo y responsable que esta pandemia somos responsables todos, no solamente el Ejecutivo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, para también comentar también las medidas del gobierno actuales, digamos las medidas, yo aquí anoté algunas que son, por ejemplo,
la ley de protección del empleo, inyección de liquidez para apoyar a las empresas, especialmente a las pymes, y apoyo también a los ingresos de las familias. Desde el punto de vista técnico, ¿cómo evalúas esas medidas? Desde el punto de No, a vista mí me parece, liberal. yo por ejemplo encuentro muy original en cierto sentido y novedoso el sistema este de protección del empleo, ¿verdad? Por la vía de que las empresas puedan suspender el empleo por algún tiempo y el trabajador reciba el beneficio de cesantía y el empleador le sigue pagando las imposiciones. A mí me parece eso una política muy buena, digamos, ¿verdad? Frente a esta situación. Ahora, la ayuda a la familia es absolutamente necesaria si es que tú tienes cuarentena, ¿verdad? Porque si tú a las personas las obligas a no trabajar, entonces necesariamente tienes que proveerles de alguna compensación por eso, ¿verdad? Y entonces es parte de ese paquete que está relacionado con la forma en que tú atacas el problema. Uh-huh. Bueno, y los subsidios a las empresas, a mí me parece muy lógica. En el 82 eso también lo hicimos. Tratamos de defender al máximo posible las empresas. En ese entonces, en realidad, lo que tratamos de hacer es, por un lado, defender a los depositantes de tal manera de que la gente tuviera un incentivo a seguir ahorrando y colocando sus platas en el sistema financiero y que el sistema financiero siguiera operando, pero por otro lado le ayudábamos a las empresas. El dejar que las empresas quiebren frente a un problema que se supone que va a ser más o menos transitorio, no solamente es una pérdida para el dueño de la empresa, también es una pérdida para el país, porque las empresas, ¿verdad? Reconstruir a esas empresas después de que pase el episodio de la pandemia o en el año 82 el episodio ese de la crisis financiera. Bueno, reconstruir esas empresas es muy costoso y muy demoroso. Entonces, desde el punto de vista social, es conveniente ayudarle a esas empresas. Claro, ahí también está porque hay medidas pro pyme, como el caso de poder dar ciertas líneas de crédito o créditos blandos con tasa prácticamente cero, de manera que puedan mantener cierta caja para poder pagar, pero también hemos tenido experiencia, algunos bancos han sido un poco más rápidos, yo personalmente hice un intento, afortunadamente en mi pyme anda bien la cosa por suerte, pero hice un intento para ver qué pasaba, esa es la verdad, fue un experimento y no ha pasado nada, al final no ha surgido efecto, yo lo he visto lento, la verdad. No, lo digo por mi banco, que no voy a decir el nombre porque estamos en streaming, pero creo que acá probablemente va bien en ese sentido, pero ¿qué opina usted, por ejemplo, de estas ideas como, por ejemplo, de algunos parlamentarios de grabar al patrimonio a los súper ricos, como les dicen, que son aquellas personas con patrimonio creo que 22,5 millones de dólares hacia arriba, que no son muchos, pero hay. Mira, en teoría, yo diría en mala teoría, ¿no? En mala teoría. Si este fuera un impuesto único, como lo plantean algunos de los parlamentarios, ¿verdad? Que tú le pones como, ¿verdad? Le das un zarpazo a la riqueza por una vez, ¿verdad? Y después ya no más. Entonces, no debiera tener, ¿verdad?, tanto efecto, porque la persona sabe que de ahora en adelante ya no tiene que estar pagando ese impuesto, por lo tanto no es una carga. Sin embargo, es una falacia. Yo creo que una vez que tú le has dado ese paso al patrimonio, los empresarios van a siempre esperar que vuelvan a recibir otros zarpazos más y van a dejar de invertir en el país, van a tender a invertir afuera, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso no funciona, es una mala política. Hay
ejemplos recientes súper buenos, y uno es Francia. Francia hace, no sé, 5 o 6 años atrás, le puso un impuesto al patrimonio muy elevado a las personas de alto patrimonio. Bueno, y todos esos patrimonios se fueron a Bélgica, ¿verdad? Y Francia se quedó sin ese capital. El mismo Piketty, que a lo mejor algunos de los auditores nuestros lo conocen, pero Piketty es, ¿verdad?, un economista famoso hoy en día que ha escrito un libro sobre la distribución del ingreso y la riqueza. Y es partidario de un impuesto al patrimonio, pero coordinado mundialmente. Entonces él dice, bueno, ¿verdad? El patrimonio va a recibir exactamente, va a tener exactamente el mismo impuesto en todos los países. Entonces no saca nada con arrancarse, porque se arranca de Chile, pero lo agarran en Ecuador, para decir algo, ¿no? De tal manera de que no, es una mala idea el impuesto al patrimonio. Claro. Dicho eso, eh, yo creo que nosotros tenemos efectivamente una distribución del ingreso muy desigual, ¿verdad? Y ese es el origen último de la idea de ese impuesto, ¿verdad? Entonces, los parlamentarios que proponen ese impuesto lo proponen en el fondo porque creen que con eso, ¿verdad?, se puede gravar a un sector que es muy rico y que va a disminuir con ello su riqueza, y vamos a tener no solamente más recursos fiscales, sino también una mejor distribución del ingreso, una distribución del ingreso más igualitaria, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta es cómo podemos nosotros, digamos, disminuir la desigualdad de ingresos en Chile. Y eso yo creo que probablemente pasa por un impuesto sobre la renta, y en cierto modo progresivo. Pero para que ese impuesto rinda algo y no tenga ese efecto de que las personas, ¿verdad?, generen la renta afuera, probablemente tenga que ser un impuesto sobre la renta más alto de las personas de clase media, ¿verdad? Entonces, yo creo que la idea de juntar más recursos para los gastos sociales que realmente se están demandando, y yo creo que va a ser imposible salir de esta sin un aumento, aunque sea moderado, pero del gasto fiscal. Ese aumento del gasto fiscal, en mi opinión, debería financiarse con un impuesto sobre la renta progresivo, pero partiendo con un impuesto de alguna importancia en la clase media. Si no se hace eso, no va ni a rendir ni va a ser eficiente. Ahora, también en eso, y quizás estoy un poco fuera de la pauta, porque me acordé mientras lo escuchaba hablar, es que también hay estudios que muestran cómo la distribución del ingreso a través del Gini, antes de impuestos y después de impuestos, entonces uno no recuerdo exactamente los números, pero sí las magnitudes, es que, por ejemplo, hay países como Alemania que pueden tener un Gini antes de impuestos peor que el de Chile, pero después de impuestos mejora sustancialmente, es decir, tiene que ver también con la eficiencia del Estado, como, no solo como un recaudador de impuestos, sino que como distribuye de forma que llegue a donde tiene que llegar. Porque hay un tema también, está un poco la idea... No, mira, ese ejemplo que tú das es precisamente el que yo tenía en mente, ¿te fijas? Y cuando yo decía eso, la diferencia del impuesto sobre la renta, que el impuesto sobre la renta en los países europeos en general, y en Alemania en particular, ¿verdad?, generan una proporción mucho mayor de la renta, de los ingresos del fisco que en Chile. Y es el impuesto sobre la renta que te explica esa diferencia, y es el impuesto sobre la renta en la clase media que te explica esa redistribución, digamos, que nosotros no la tenemos. Entonces, la diferencia está ahí, no tanto. En Chile, por ejemplo, en Chile el gasto se focaliza mucho mejor que en los países europeos. Nosotros realmente tenemos una focalización del gasto en la gente de más bajos ingresos bastante alta. Entonces, buena, digamos, en el sentido que realmente el gasto va hacia ahora, si somos más o menos eficientes, eso no lo sé, pero que el gasto se destina a la gente de ingresos medio bajo en Chile es claro, y mucho mejor que en Europa. Claro, acá
Efectivamente, hay, por ejemplo, una buena iniciativa que ha tenido el ministerio, digamos, el Servicio de Impuestos Internos, que esto probablemente, no sé si venía del ministro Larraín o del actual ministro Briones, que es informar, uno lo puede sacar un certificado, un servicio de impuestos internos, de en qué se me van, en términos por lo menos como proxy, como idea general, los impuestos. Es decir, me cobraron 100 pesos, de los cuales tanto fue a salud, tanto a educación, tanto, de tal manera que también Sí. exista este awareness, esta conciencia de que mis impuestos están sirviendo para cosas concretas, como verlo, el accountability, ¿no? Bueno, yo creo que en parte también viene de Briones, creo yo, ¿eh? Pero parte del objetivo de eso es mostrar precisamente que del gasto fiscal en Chile el 75% es gasto social. De tal manera que cuando tú vas y le preguntas dónde se van mis pesos, te fijas, te van a decir casi todo se está yendo en gasto en educación, salud, pensiones, qué sé yo. ¿Verdad? Que es contrario a lo que la gente cree, ¿verdad? La gente no sabe que el gasto social en Chile en relación al gasto fiscal es gigantesco, gigantesco. Es demasiado alto, ¿no? Claro, y está esta falacia como que la plata se va en defensa o en cosas que en realidad son un Claro. porcentaje muy pequeñito del total de la torta. No tiene una Así importancia es. tan relevante. Sí. Y es así. O sea, eso me deja ese comentario bastante como positivo al respecto, porque yo tenía en mi mente esta idea de un Estado que a veces es ineficiente en términos de cómo utiliza los recursos de todos, ¿no? Me deja más conforme. No, espérate, es que son dos cosas distintas. Uh Una -huh. cosa es en qué gasta la plata, ¿verdad? Y ahí sí el Estado gasta la mayor parte de la plata es gasto social. La segunda cosa es, bueno, de ese gasto, ¿qué proporción realmente llega al final a las personas? Yo hice un cálculo que a mucha gente le sorprendió, ¿no? Pero lo puede hacer cualquiera. Tú tomas el gasto social fiscal del año 2018, que el que yo tomé, 2018, no tenía, eso lo hice en el año 2019, por eso usé los datos de 2018. Bueno, tú tomas ese gasto fiscal social, educación, salud, pensiones, que más vivienda social, tú tomas ese gasto social y lo divides por la población, digamos, y cada familia recibe 2 millones, podría recibir 2,5 millones de pesos, 2,5 millones de pesos mensual. 2 millones de Mensual. pesos mensual. ¿Verdad? Cada familia pobre, ¿no? Yo Claro. tomé el 20% más pobre. Entonces, que nos da cada familia del 20% más pobre, podría recibir 2,5 millones de pesos mensual, si simplemente se hiciera una transferencia a la familia. Entonces uno se pregunta, bueno, una familia que recibe 2,5 millones, más ganan otro millón más, son 3,5 millones. Bueno, con 3,5 millones tú te puedes financiar una educación de calidad, salud de calidad, vivienda de calidad y qué sé yo, ¿te fijas? Entonces, es evidente que el gasto fiscal hoy en día no se está gastando eficientemente. Claro, Estoy ahí seguro. apuntaba. O sea, se recauda bien, se va a Se transferir, asigna, claro, pero se maneja mal. pero se maneja mal. Yo recuerdo haber leído por ahí algo de Milton Friedman que decía que por cada peso que le cuesta al privado, al público le cuesta dos, algo así. Sí, Es como el sí, doble. sí. Hay un Y tema. que corresponde, que es el mismo problema de Chile, exactamente. ¿Te fijas? De que el gasto, ¿verdad? Vuelvo a decir, el gasto por persona del 20% más pobre son 2,5 millones de pesos. Es muy parecido acá, en proporción, me parece que en Chile el 60% del gasto es administrativo. Que 60%. es una enormidad de plata, tremendo. Eh, claro. Y bueno, y esos son los apitutados y todas esas cuestiones, que Claro. nosotros sabemos que es así.
además, bueno, no sé si tú estás al tanto de eso, pero Rodrigo Cerda, que era el director del presupuesto anterior, digamos, hizo un estudio de las remuneraciones en el sector privado y en el sector público para exactamente la misma función. ¿Te fijas? Entonces él definía funciones, digamos, y veía entonces cuánta gente para esa función ganaba en el sector público, en el privado. Bueno, y resulta que en el sector público gana más de 20% más, ¿verdad?, que en el sector privado. 20% más que en el sector privado. Entonces ahí hay también ya ¿verdad?, un gasto en exceso. Exactamente. O sea, hay ineficiencia de tal manera que quizás no el 20% que les lleguen 2,5 millones, pero no sé, haciendo un cálculo simple, al 40% que le llegue 1,2 millones, por decir algo, claro, si uno hiciese más eficiente y productivo el Estado en función de los ciudadanos, esto sería distinto, no tendríamos estallidos sociales, sería, si realmente esto se cumpliera, creo yo. Claro, Porque al final yo comparto, sí, perdón, comparto dígame esta por opinión. favor. Al ¿No? final los reclamos de la gente pasan mucho por los privilegios, por la gente privilegiada, que hay mucha gente privilegiada, pero hay unos que son más privilegiados que otros. Esto es como Orwell, ¿no? Y en ese sentido, claro, tenemos, por ejemplo, justicia para algunos e injusticia para otros, ¿ya? Entonces, para mí tiene mucho que ver con esto, digamos, de entender que uno paga un montón de impuestos. Yo lo digo, bueno, es parte de vivir en comunidad, etcétera, pero dice, bueno, ¿qué le está llegando a la persona que me gustaría que le llegue? Por ejemplo, el concepto de democracia tributaria que existe en Estados Unidos, que es bien interesante, que uno elige parte de los impuestos. Sí. No estoy al tanto de eso yo, ¿eh? Exactamente. No sé, No, lo que tú pasa es puedes que elegir. uno puede donar una parte de los impuestos a una Ah, fundación, sí, sí. sí, claro. No, eso. Nosotros, bueno, y yo en particular he escrito mucho sobre eso, que yo creo que sería buenísimo, ¿no?, si uno pudiese, ¿verdad?, tomar una parte de los impuestos y el contribuyente decidir a qué fundación o a qué programa, en fin, aporta esa plata. Sí. Exacto. Yo le quería Oye, hacer una al respecto, por favor. déjame decir algo más que yo Por creo que favor. es bien importante, que es una idea de Milton Friedman también, ¿no? Eh, que es la provisión privada de bienes públicos. O sea, la idea es que el Estado decide cuánto va a gastar en educación, salud, qué sé yo. También decide, ¿verdad?, cuáles son las finalidades de esos programas. Pero luego le traspasa un voucher, un bono al privado para que lo gaste, digamos, en ese tipo de bienes, de tal manera que tú le introduces competencia, ¿verdad?, a la provisión de los bienes públicos. Hoy día en buena parte del gasto público social no hay competencia, ¿verdad? En salud la mayor parte es un monopolio estatal, en la educación una buena parte está provista por, por el gobierno, digamos, en este caso por los municipios, en fin. Entonces no hay realmente competencia en la provisión de bienes públicos. Que es como Y hay que entiendo introducir. que lo hacen si mal no recuerdo, en República Checa hay sistemas de salud que son públicos, pero tienen una competencia de alguna forma privada en sus prestadores, una cosa de ese estilo. De tal manera Claro, que con eso. competencia uno es más eficiente, atiende mejor, a menor costo, etcétera. Es un ciclo virtuoso. Así es. Yo creo que por ahí va la cosa. Sí. Vamos a hacer ficción. Supongamos que hoy día usted fuese ministro de Estado. Usted fuese el ministro de Guiones, ¿ya? Y algo ya comentó, y le dijeran este tema, por ejemplo, de LATAM Airlines, el tema de la aerolínea que está en Chapter 11, en capítulo 11 en Estados Unidos. ¿Usted lo ayudaría? Y si es que lo ayudaría para poder salir de este problema que tienen de liquidez tan grande, ¿qué fórmulas usaría así que la gente lo pueda entender? Bueno, a ver, lo primero es, hay que ayudarle o no a las empresas grandes, ¿te fijas? Claro. Y hay mucha gente que sostiene que no. Y yo, por los motivos que te di antes,
yo creo que las empresas grandes, chicas, qué sé yo, son todas un activo del país también. Le pertenecen a algunas personas, pero son un activo del país. Si tú dejas que esas empresas caigan, nosotros vamos a ser más pobres. Va a costar, ¿verdad?, mucho tiempo reconstruir esas empresas. Y por lo tanto, para nosotros, el dejar caer a las empresas grandes implica una pérdida para el país. Bien, habiendo dicho eso, ¿a cuáles empresas grandes nosotros quisiéramos ayudarles o darles una mano, digamos? Bueno, ciertamente tienen que ser viables. Las empresas tienen que dejar un excedente, digamos, para poder justificarse, porque no vamos a estar ayudándole a una empresa que solamente genera pérdida. Tú quieres ayudarle a la empresa que en el futuro vuelvan a generar utilidad y qué sé yo. Entonces, las empresas tienen que ser viables, ¿verdad? Un segundo criterio es que tú no quieres, en el caso de la empresa grande, en que se puede separar la propiedad de la empresa con el valor de la empresa. En un kiosco de la esquina, ¿verdad? Si es imposible separar al dueño de la empresa, porque el dueño es la empresa. Claro, Entonces, si tú a las pymes, ¿verdad? Pues si tú a las pymes le vas a ayudar, bueno, tienes que ayudarle a los dos, a los dueños pero en la empresa grande, que yo defino grande en esos términos, en que se pueda separar la propiedad de la empresa. Bueno, tú quisieras ayudarle a la empresa, pero no al dueño. Quisieras ayudarle a la empresa, pero no al dueño. Entonces, te fijas ya, ayudar a las viables, ayudar a aquellas en que tú puedas separar la propiedad de la empresa misma, ¿no? Después la pregunta es, ¿cuál método en particular se usa? Bueno, por ejemplo, una solución que le gusta a Andrés Velasco, y a mí no me gusta tanto, obviamente, bueno, es que el Estado tome parte de la empresa, ¿verdad? Entonces el Estado, la empresa emite acciones y el Estado compra esas acciones y de esa manera le inyecta liquidez a la empresa. Entonces, esa es una solución. Ahora, ¿por qué no me gusta? Porque va a haber siempre la tentación de algunos de luego decir, bueno, ¿por qué no nos compramos un poco más de la empresa y la estatizamos? Entonces, es como demasiado invitador para nacionalizar esas empresas. Y las empresas estatales son, como lo dice la teoría del principal agente, las empresas son ineficientes, ¿verdad? No hay vuelta que darle. Las empresas privadas tienden a ser eficientes, las empresas públicas tienden a ser ineficientes. Entonces no es conveniente, por eso no me gusta mucho que el Estado tome una parte de la propiedad de la empresa. Bueno, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que el Estado otorgue garantías para que la empresa obtenga créditos en el mercado de capitales y por esa garantía, digamos, a su vez exija garantía, ya sea en acciones de la empresa o en activos reales, digamos. Ahora, ¿qué monto de garantía le exige a la empresa, le otorgue al Estado? Bueno, yo diría 20% más, 30% más, 50% más que el valor del crédito que van a pedir, ¿verdad? De tal manera de que el Estado se asegure que efectivamente le van a devolver ese crédito, ¿no? También podría ser créditos convertibles en acciones, cosas así, ¿te fijas? Pero en que tú, ¿verdad?, le facilitas el crédito a la empresa, pero le exiges una garantía muy fuerte. Y en eso consiste el no dar regalos, ¿verdad? Claro, y que no esto sea como, claro, los alemanes están haciendo con Lufthansa la fórmula del ministro, el ex ministro Velasco, pero claro, está la tentación de por qué no compramos el 51% y esto se liquida, digamos, y empezamos de nuevo Claro, con la misma que estábamos conversando, el tema de eficiencia y todas estas cosas, ¿no? claro, exacto. Sí, es así.
Lo otro que quería consultarle era respecto al tema, que algo ya hablamos de esto, pero del rol del individuo en esta crisis, porque tenemos desde la señora que hace el pan, desde el que tiene una pyme de 3 personas, hasta el minuto como que los medios están acostumbrados a este paternalismo donde miran al Estado, ya el Poder Ejecutivo, el Legislativo principalmente, como entes que son los que tienen, entre comillas, la solución de los problemas. Pero a los que creemos en la libertad del ser humano, del individuo, creemos que la respuesta está más bien en la persona. Y usted ya me respondió una parte, pero aquí lo dejo hablar, pero todo lo que usted quiera, porque aquí es donde tomamos su sabiduría. Claro, desde una cosa tan básica como yo sé que si puedo contagiar a una persona, no salgo de mi casa y busco la forma, entendiendo que puedo hacerlo, suponiendo que puedo. Pero ¿qué más podemos hacer los individuos después o durante esta crisis para apoyar para que este país vuelva a crecer como estábamos acostumbrados hasta hace algunos años? Mira, yo creo que uno de los problemas de la pandemia es de que los incentivos para la mayoría de las personas no son precisamente comportarse en una forma socialmente útil. ¿Te fijas? O sea, es cierto que las personas de menor edad también se contagian, pero la verdad es que las personas que terminan muriéndose son los viejos y son una minoría del total de las personas. ¿Está bien? Entonces, hoy en día, sobre todo en países latinoamericanos, africanos, qué sé yo, en que la población todavía es relativamente joven, la gran mayoría de la gente no tiene un incentivo muy poderoso para cuidarse, ¿verdad? El cuidarse requiere una cierta cultura, ¿verdad?, de solidaridad con otros, porque el que una persona joven se cuide no es tanto para beneficio de él, o de incluso de su familia, su esposa, su hijo, qué sé yo. Es principalmente para los padres o los abuelos, qué sé yo, ¿verdad? Pero que ya son más lejanos, en fin, y son otros. Entonces, la solución de mercado puro así, no estoy seguro que sea útil. ¿Te fijas? Entonces, lo que tú tienes que hacer para la mayoría de los países. Entonces, lo que yo creo que tú tienes que hacer es reemplazar todo el gasto que implica la cuarentena, porque vuelvo a decir, la cuarentena implica un gasto tremendo, ¿verdad? En términos de producción. Ya vimos 15% o algo así al mes en el caso nuestro, ¿verdad? O sea, un gasto muy grande. Bueno, ese gasto, o una parte de ese gasto por lo menos, dedicarlo a una campaña de cultura, en que tú le enseñas a la gente de que tiene que cuidarse, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Estás constantemente recordándole que, mire, tenga cuidado, ¿verdad? Hay otra gente que puede sufrir mucho con esto. En fin, y yo creo que eso algunos países lo han logrado, como Uruguay y Suecia. Ahora, otros países han logrado algo parecido, pero con un costo, sí, en términos de libertad, que es monitorear a las personas. Entonces, ¿verdad? El caso de Corea del Sur, ¿no? En Corea del Sur tienen básicamente un GPS en cada persona y ven dónde, ¿verdad?, cuán cerca se para de los otros, dónde va y qué sé yo, y lo van monitoreando. Entonces, ese me parece que también es una restricción a la libertad individual. Entonces, a mí el método que más me gusta, por lejos, es un método en que el Estado no decide por ti, pero sí te educa, digamos, sí ¿verdad? Te busca alguna forma indirecta de inducirte a comportarte en forma socialmente beneficiosa. Claro, sugiere, porque, claro, uno ve de pronto los matinales, pero no hay una campaña, además que también, digamos una cosa, han habido varios audios y cosas de comunicación, de una campaña comunicacional que ha sido muy mala, a mi juicio. No quiero criticar en particular a este gobierno, pero ha sido muy mala desde el punto de vista de entender y ser claro cómo, pues,
de ser claros en esto. Probablemente los que han tomado el timón y han tratado de ser más claros son los alcaldes, da lo mismo el sector político, pero el gobierno ha dicho, cuando parte con este tema de la nueva realidad, la gente entendió que volvamos a hacer lo que hacíamos, como cierto, aquí nada ha pasado, y ahí fue que pasamos de 400 casos o 500 casos nuevos a 5.000, porque efectivamente hubo muy mala campaña de comunicación, no hubo un tema de yo te sugiero que te quedes en casa, pero así de manera directa, porque puedes matar a tu abuelo, porque puedes matar a tu padre, porque eso es la verdad, pasamos a ser asesinos. No, no sé, José, yo tengo la impresión, oye, de que ese salto, ¿verdad?, que se dio efectivamente junto con el cambio de discurso, digamos, se deba solamente a eso, ¿ah? Yo diría ni siquiera en forma significativa. Yo creo que coincidió cuando la pandemia se expandió hacia los barrios de ingresos más bajos en Santiago, ¿verdad? Y en esos barrios la mayoría de la gente en realidad vive al día, trabaja y con lo que gana al día, ¿verdad?, se alimenta. Entonces, pedirle a esas personas que no trabajen es imposible. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esas personas salen a la calle y trabajan y qué sé yo, y eso lo ven en otras partes del país y dicen, bueno, pues si estos pueden, ¿por qué no puedo yo? ¿Verdad? Y ahí es donde se complica todo. Y yo creo que no ha habido una campaña de educación pública importante, digamos. Hay un esfuerzo, hay de vez en cuando unos avisos por ahí, qué sé yo. El hecho de que Mañalich y su equipo aparezca todos los días dando cifras, pero en el fondo tratando también de educar, algo sirve. Pero yo creo que tiene que ser mucho más si es que tú quieres evitar la cuarentena. Ahora las cuarentenas han funcionado, ¿eh? O sea que efectivamente cuando el país se entra en cuarentena, un sector del país entra en cuarentena, en general después se logra una rebaja de los contagios. Pero funciona a un costo muy grande en términos económicos, pero sobre todo en términos de libertad. Entonces, sería mucho mejor que todos nos comportáramos bien y pudiésemos actuar, ¿verdad?, más o menos libremente. Claro. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Espérate, es como nosotros nos lavamos todos los días y cosas así, te fijas, y ya es parte de la cultura, ¿verdad? El comportarse socialmente bien frente a la pandemia debería ser parte de una cultura que se forma ahora, rápidamente. Claro, totalmente de acuerdo. Por eso, cuando uno ha viajado fuera de Chile, observaba, cuando podíamos viajar, que había gente asiática con mascarillas y uno entendía por qué. Claro, ellos, ahí uno ahora ya le cuadró todo, digamos, uno entiende por qué esto pasa, que por su cultura, porque prácticamente muchas de las pandemias han comenzado en ese sector de Asia. Sí. Sí, en China, etcétera. La peste negra dicen que llegó por los barcos que llegaban a Europa transportando especias en 1200, 1300 algo, y así sucesivamente. Entonces, ¿Te has fijado cómo se saludan los japoneses? Los japoneses simplemente, ¿verdad? Exacto, y no se tocan ni nada. Exactamente. Y claro, es parte de una cultura que... Eso es. Y nosotros nos damos besos, o sea, que es más cercano. Ahora, mira, yo desgraciadamente creo, no quiero ser tajante porque no hay un estudio que yo haya visto al respecto, qué sé yo, pero yo creo que nosotros tenemos un problema educacional grave en Chile. Yo creo que lo que se entiende realmente por educación, ¿verdad?, por la forma de comportarse y qué sé yo, al margen, ¿verdad?, de recordar ciertos hechos o saber un poco más o menos de matemáticas, pero lo que es ser una persona educada. Bueno, eso yo creo que en Chile se ha olvidado, ¿verdad? Las escuelas en general, la gran mayoría de las escuelas, no están educando bien a la gente y no lo han estado haciendo por décadas, ¿verdad? Entonces, eso lo sentimos ahora. Y si tuviésemos una población muy bien educada, nosotros no tendríamos el problema que tenemos actualmente.
Absolutamente. Es como, por ejemplo, en Nueva Zelanda, que prácticamente tienen erradicado el coronavirus, Uruguay, que tiene una población súper educada en términos eh, Ah, mismo las nórdicos, etcétera. Yo quería hacerle una última pregunta, nos quedan muy poquitos minutos, y esto es para solamente conocer lo que le tocó vivir cuando usted estuvo en Estados Unidos por varios años estudiando y trabajando. ¿Qué interpretación le da a las marchas por la muerte? Esto no tiene que ver con la pandemia, pero a la muerte, al asesinato del señor Floyd en Minnesota. ¿Esto es puramente un reclamo contra el racismo o habrá algo más? Entendiendo que todos criticamos ese asesinato, porque es un asesinato, y que la persona que estuvo ligada tiene que pagar como corresponde según la ley de los Estados Unidos. ¿Bien? Hacemos ese super disclaimer porque así lo sentimos todos. sí. Eh, bueno, mi impresión en primer lugar es que la explicación es súper compleja, ¿verdad? Sobre lo que sucedió en Estados Unidos. Y, pero sí yo creo que está relacionada con lo que nos pasó a nosotros en Chile con, la, con el estallido social. ¿Te fijas? Uh -huh. Y está también relacionado con la pandemia, ¿sí? ¿No? Y la explicación que yo tengo para lo de Chile es de que tiene un motivo de fondo. Y el motivo de fondo es de que nosotros vendimos la idea de que nuestro sistema económico era, favorecía la meritocracia, ¿verdad? Favorecía a las personas que hacían un esfuerzo, ¿verdad? Y en base a ese esfuerzo, ¿verdad? Progresaban, bueno, que el sistema nuestro facilitaba eso. Y yo creo que en parte eso no pasó, ¿verdad? Sí, sigue siendo cierto que hay una cierta élite que de alguna manera es relativamente impermeable y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que ese es el motivo de fondo. Sin embargo, hay un motivo más bien inmediato del estallido nuestro, y el motivo más bien inmediato fue la expectativa económica. Entonces, la gente esperó con Piñera, ¿verdad?, de que el país iba a crecer muy rápido, qué sé yo, y no sucedió, ¿verdad? Entonces, hubo ahí expectativas defraudadas. Y el tercer factor que yo no tengo la menor duda, que es el que explica las protestas violentas, digamos, son probablemente ciertas influencias, ya sea, y no lo sé de quién, de los anarquistas o de los chavistas o qué sé yo, pero hay ahí algún grupo organizado que está detrás de todo esto. Y en parte tiene algo de, de racial, digamos, con los mapuches, ¿verdad? Si tú te acuerdas, en las marchas, ¿verdad?, siempre aparecían las banderas mapuche, en fin. Entonces, había un elemento de discriminación cultural, o no sé cómo llamarlo. Bien. Y yo creo que en Estados Unidos es muy parecido. Si las marchas no fueron muy distintas. O sea, si tú te fijas, los primeros días fueron extremadamente violentos, igual que en Chile, con quemas, con saqueos, con todo eso. Igual con banderas de distinta índole, entre ellas incluso banderas mapuche. De tal manera de que hay ahí un elemento racial, hay un elemento de influencia del extranjero, porque las banderas mapuche, pues, o sea, lo más probable en verdad es que haya una influencia chilena en eso. El foro de Sao Paulo probablemente tiene una contraparte en Estados Unidos, en fin. Entonces, y tenemos obviamente el problema económico, acuérdate que en los últimos 2 o 3 meses los desempleados en Estados Unidos sumaron, no sé, 50 millones de personas, una cosa astronómica. ¿Te fijas? Claro. Entonces tú tienes más o menos los mismos factores de la estallido chileno y el estallido americano, y lo más probable es que haya alguna coordinación en algunos de estos elementos. Claro, hay elementos comunes sin duda.
y como usted dice también, efectivamente, venía bien Estados Unidos hasta antes de la pandemia, con un desempleo histórico muy bueno, pero claro, con la pandemia se perdieron, dado también el mercado laboral americano, se perdieron muchos millones de empleos, y eso genera un descontento social, sin duda, más otros elementos, que sin duda puede haber algo de racismo dentro de la cultura americana, dentro de algunas personas, así como también puede haber, lamentablemente, de algunas personas también que sean clasistas en Chile, o racistas de frentón, que está muy mal, por cierto. Don Rolf, estamos listos y queríamos agradecerle estas palabras. Yo la verdad que noté 4 páginas, porque usted sepa, de cosas que nos quedan, y creo que, bueno, básicamente potenciar el que cada uno puede hacer el cambio, que podemos, que hay cosas que están bien encaminadas, pero acá está empoderarnos para poder ayudar a que este país vuelva a caminar en el camino que tiene que andar, y por eso agradecemos también las sabias palabras de usted, que le ha tocado vivir todas estas crisis y cosas y leer tanto. ¿Bien? No, un placer, Jorge, conversar contigo sobre estos temas. Muchas gracias. Que compartimos lo esencial. Bueno, muchas gracias, y gracias a todos los que nos han acompañado hoy día. Adiós.